Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy pega bien el sol. Sí. Yo llevo demasiada ropa. Pero bueno, vamos camino de qué va a ser. ¿De qué va a ser? Eso es, ¿de qué va a ser? De tareas de mantenimiento. Porque una vez más hemos sido víctimas del algoritmo. No sé si os acordáis de un vídeo que pusimos hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, nos ha vuelto a ocurrir. Esta vez hemos llegado más a tiempo. No recibimos ningún mensaje de HQ. Pero hemos entrado en la web porque queríamos publicar un caché y nos ha aparecido allí ese cartelito que dice que teníamos un caché con baja salud. Uh-huh. Entonces, pues vamos a echarle un vistazo. A ver cuánto de baja es su salud. Exacto. La realidad es que sospecho que esta vez, como en la anterior, el algoritmo se ha colado. Sí. Porque nos ha salido ese aviso de que el caché tiene baja salud porque acumula una serie de DNFs. Pero son DNFs de jugadores sin mucha experiencia. Sí, y que además, cuando ves cómo lo registran, te hace sospechar que es que no están buscando dónde es. No, eso es. Da la impresión de que no estaban buscando en dónde está el caché. Pero es lo que decíamos en aquel vídeo, que hay una especie de efecto llamada. Sí. Entonces, si un jugador dice que no lo ha encontrado por tal motivo o por tal otro, el siguiente ya parece que tiene que mirar exactamente lo mismo, confirma lo que dice el jugador anterior, sí, que había buscado en un sitio incorrecto. Ajá. Y entonces empiezan a acumular los DNFs. Exacto. Ese es el problema del algoritmo, que bueno, lo van puliendo, va mejorando, pero todavía tiene sus defectos y su margen de mejora. Claro. Y esto nos hace pensar que el algoritmo debería tener un poco en cuenta la calidad de los DNFs, porque no es lo mismo un DNF de un jugador con experiencia y que ha encontrado muchos cachés y que probablemente cuando ponga un DNF, aunque a todos nos puede pasar, sí, pero es más probable que sea verdad que no un jugador con poca experiencia. Claro. Que no ha encontrado muchos cachés y que se obceca en algo. Eso nos puede pasar a todos, no es cuestión de novatos o de veteranos. Pero bueno, esto es algo que quizá el algoritmo debería tener en cuenta. Sí. Esto desde el punto de vista del jugador, pero desde el punto de vista del revisor, esto del algoritmo que tiene HQ tiene una serie de implicaciones. Y al final de este vídeo os vamos a dar unos consejos muy importantes para no ser víctimas del algoritmo, o por lo menos, aunque seamos víctimas, pues tener las herramientas para poderle dar la solución a ese aviso que recibimos o esa nota de baja salud. Pues nada, ya estoy de vuelta. El caché está en su sitio y en perfecto estado. Como sospechaba, han buscado donde no era. Es un caché que ya conocéis, que tiene algo de camuflaje. Ya lo hemos presentado en otros vídeos. Y bueno, no tiene mayor dificultad, pero esa serie de DNFs han hecho saltar el algoritmo. Pues nada, el caché en su sitio, como era de esperar por las descripciones que habían puesto estos jugadores en sus registros. Sí. Estaban buscando en donde no era. Pero bueno, había que comprobarlo. Había que comprobarlo, y a eso es a lo que vamos. El algoritmo se ha equivocado, algunas veces se equivoca, otras muchas no, y entonces hay que hacer caso. Claro. Entonces ese es el primer consejo, y muy importante. Hay que hacer caso a lo que te dice el algoritmo. Si te dicen que el estado de salud de tu caché ha bajado y está por debajo de un límite, que es cuando recibes el aviso, pues hay que hacerle caso. Eso es lo primero y fundamental. Ahora, el problema está en que cómo te enteras, porque esta vez ha dado la casualidad de que he entrado en la web y he visto el letrero y digo, voy a verlo. Pero si no, ¿cómo te enteras? Bueno, pues te enteras porque pasado un tiempo desde que el estado de salud del caché baja de un determinado nivel, recibes un email de HQ diciéndote, pues eso, avisándote. Y claro, ¿cuál es el problema? Y esto lo veo mucho como revisor. Es que cada vez jugamos más solo con la app. Ah, es que en la app no lo podemos ver. En la app no aparece nada de eso. Ajá. Y si no tenemos una cuenta de correo electrónico que consultemos con relativa frecuencia, pues no nos enteramos.
O sea que Entonces, llega a la llega cuenta a tu cuenta de correo electrónico. que tú tienes dada de alta como jugador de geocache. Exacto. Ah, vale. Y si no la consultas, pues no te enteras. y si no entras en la web, Pues no pues te tampoco te enteras. Entonces, el primer consejo, no solamente que hagas caso a lo que te diga el estado de salud de tu caché para comprobar si es verdad o no es verdad, es que tengas una cuenta de correo activa y que consultes, porque es que si no, no te enteras. Y lo segundo, que entres en la web con relativa frecuencia. Claro. La cuestión es que una vez que pasa un tiempo después de que has recibido el aviso de HQ, empieza a entrar en las listas de revisión de los revisores, valga la redundancia. Entonces te terminarán enviando ellos personalmente un aviso de que tu caché tiene algún problema de mantenimiento y que vayas a comprobarlo, que es lo mismo que te ha dicho HQ en el mensaje. O sea que el plazo es largo para poderlo solucionar. Sí, estamos hablando de meses. O sea, tú recibes tu mensaje de HQ, al cabo de un tiempo recibes el aviso del revisor que te dará un plazo. Pero la cuestión es que ya te avisan de que tienes que ir a mirarlo, y entonces pasa otra cantidad de tiempo bastante grande y si no haces nada, pues te pueden archivar el caché. Claro, luego el archivado no viene de forma inmediata, o sea, tiene un periodo de tiempo bastante considerable para ser solucionado. Exacto. Vale. Y volvemos a lo que decía antes. Todo esto se avisa mediante correo electrónico. Con lo cual, o en la ficha de tu caché. En la ficha del caché, claro, si no entras a la web, pues tampoco te enteras. Claro. Entonces, no tienes el correo electrónico, no entras en la web, pues no te enteras ni del aviso de HQ, ni del aviso del revisor, ni de cuando te lo archivan. Así que ese es el consejo fundamental, es estar atento, consultar la web, tener un correo electrónico que funcione y claro, cuando recibas y que cuando recibas ese aviso, pues hagas caso y nota. como hemos hecho nosotros con Ahora este mismo caché. con este. Exacto. Que está en su sitio, pero había que mirarlo. Eso es. Pues bueno, poco más que decir. Bueno, sí que hay que ahora registrar una nota de mantenimiento para que se sepa que hemos hecho mantenimiento, que esos DNFs eran porque no han encontrado el caché, pero el caché está ahí. Entonces, al publicar esa nota de mantenimiento como propietario, el algoritmo se supone que lo tendrá en cuenta para aumentar de nuevo la salud del caché y que no vuelva a mandarnos aviso. Ya está. Con esto y un bizcocho, ya nos vemos En el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.